Siempre hay que vigilar al paciente, ¿verdad? Normalmente llegan a la consulta de la emergencia en el Hospital La Mascota. Usted sabe que el Hospital La Mascota es el hospital de referencia nacional de los niños. Para niños. Y el trauma es un motivo importante de consulta a todas las edades. Los que generalmente más afectan, ¿verdad?, son los niños preescolares, ¿verdad? Sí. Son los niños que ya corren, que ya caminan, que estaban en un momentito. Y que estaban en la escuela, por ejemplo. Estaban en la escuela, sí, estaban con la mamá, y en un momentito, en un descuido, el niño se cayó, se subió en X lugar, ¿verdad? En una silla, en una mesa, en una escalera en la escuela, las escuelas que tienen 2 pisos, y entonces tuvo el trauma, ¿verdad? Hay que vigilarlo, hay que reportarlo. Si ocurrió en la escuela, se tiene que notificar inmediatamente al padre. Claro. Si ocurrió bajo la tutela del padre, pues él tiene que llevarlo inmediatamente al hospital. Normalmente, ¿qué pasa? El niño sufre el trauma, ¿verdad? El trauma en la cabeza, se cayó, ¿verdad? Se cae y entonces llegan todos encima del niño, y lo que tenemos que vigilar son las siguientes cosas básicas que nadie se puede olvidar. Número 1, si el niño perdió la conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Si el niño al trauma se desmayó. ¿Cuánto tiempo se desmayó? Eso es importante. ¿En minutos o en horas? Incluso hasta en horas. ¿En segundos? En los lugares, sí. Lo segundo más importante es si el niño después del trauma vomitó. ¿Ok? Si el vómito fue de contenido alimenticio, si no vomitó. O lo tercero es si el niño convulsionó. ¿Ok? Hay muchos tipos de convulsiones. Eso le iba a preguntar, ¿hay diferencia entre vómito y convulsión? Sí. ¿En qué? El vómito es la expulsión del contenido gástrico a través de la boca, ¿verdad? Por eso generalmente después del trauma el contenido es gástrico, es decir, lo que realmente acababa de comer el niño. Cuando hay trauma y no solo se golpea la cabeza por un accidente, por ejemplo, sino también la barriga, el vómito puede cambiar. Y no solo será así alimenticio, sino como nosotros los nicaragüenses decimos, bilioso. Sacó la bilis porque el contenido es diferente, es verdoso o amarillento. La convulsión son movimientos involuntarios que pueden ser tónicos y clónicos generalizados, es decir, que puede involucrar los miembros superiores y los miembros inferiores. Movimientos. Son movimientos, son sacudidas involuntarias, ¿verdad? Puede incluso haber relajación de esfínteres. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño puede orinarse o defecar durante el movimiento, ¿ok? Normalmente dilata o demora pocos segundos. Generalmente no llega incluso hasta 1 minuto, ¿verdad? Y luego de esos movimientos repetitivos, el niño descansa. Esa es una convulsión, un tipo de convulsión. Si después del trauma el niño presenta eso, es indicativo de gravedad. ¿Ok? Número 1. Número 2, puede ser también que haya otro tipo de convulsión. Que el niño después del trauma esté como ausente. Los papás lo llaman. Esté ido. Y esté ido. Entonces, como que está en otro lugar. Como que está fuera. Pensando. Sí. Entonces, ese es otro indicativo de que es un tipo de convulsión. ¿Ok? Y lo otro es vigilar si el niño pasa mucho tiempo dormido. No tiene por qué. A veces los papás confunden, ¿verdad? Que se cayó de la cama, se cayó, alguien lo empujó en la escuela y se cayó, y entonces el niño pasó dormidito, pero está descansando. No, eso es peligroso, porque el estado de conciencia está alterado. ¿Por qué? Porque algo en el cerebrito pasó después de la caída. ¿Ok? Entonces, siempre hay que vigilar al niño luego de un trauma. Okay. Ahora, doctora, ¿qué partes de la cabeza son como más vulnerables? Hablando ante las caídas, ante los golpes. Las partes que son más sensibles, no sé si llamarle así.
de nuestra cabeza. Es que todo es sensible. Todo es sensible. La parte frontal, la parte occipital, parietal, temporal, todo es sensible. Ahí no podemos decir qué parte es menos peligrosa. No, todo es peligroso. Todo es peligroso, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que vigilar a los niños. Puede ocurrir que después del golpe aparezcan los famosos chichotes. Que desde el punto de vista... Tiene un niño en la frente. Tenemos uno en la frente. Desde el punto de vista médico se llaman hematomas. Los hematomas pueden traducir dos cosas. Que solo lesionamos el cuero cabelludo o la frente, en este caso, por ejemplo, o puede ser que debajo de eso el hueso esté fracturado. Entonces, hay dos comportamientos cuando hay una fractura. Que la fractura esté en el mismo lugar, es decir, se quebró el huesito, pero todo está normal, o que la fractura haya hecho que esté deprimida, es decir, que un segmento de la fractura esté dentro de la cabeza del niño y comprime el cerebrito. Entonces, eso es más peligroso, porque eso solo Mire se corrige. Esa caída de ese niño. Ahí el niño está aparentemente jugando en algo blando, pero se fue de boca. Ahí expone su nariz, su frente, su boca. Sí. Son traumas en nariz. Ese es un trauma en la nariz. En los dientes, sí. Los dientes, pues, pudo haberse... Mire, ese es un niño preescolar. Es lo que la le dije. caída no es tan aparatosa, porque pero sí puede ser que tenga consecuencias, sobre todo para la nariz, porque los niños también se pueden fracturar la nariz. Sí, claro. Y lo otro que puede hacer es que se pierdan las piezas dentales. A esa edad, pues, tiene la ventaja de que puede volver a aparecer, ¿verdad? Pero cuando son niños más grandes, cuando las piezas ya son permanentes, pues de ahí solo le queda la prótesis. Entonces hay que vigilar en este caso, hay que tomar en cuenta, como le decía, doctora, la distancia en que el niño cayó, obviamente. Ok, ahí tenemos que ser bien objetivos, ¿verdad? Porque muchas veces exageramos la historia, ¿verdad? Ese es otro punto importante. Que los padres llegan preocupados. Es que se cayó de 3 metros. Y uno sacamos la cuenta, o sea, 3 metros es un piso. 3 metros ya estuviera muerto. Entonces, volvemos a rehistoriar a la mamá, que ya cuando ya está un poco más tranquila. Mamá, ¿como a qué altura fue? Como a mi tamaño, como a esto. Entonces, ahí la mamá, sí, como más o menos a mi altura. Entonces... Estamos hablando de 1 metro y un poquito más. Sí, entonces hay que ser objetivos, por eso le digo, a la hora de dar la información. Nunca hay que ocultar la información, ¿verdad? Sobre todo, si está comprometido otro órgano o sistema. También se da, los traumas pueden ser no solo a caídas sobre objetos, que los niños subieron sobre objetos, sino que también algo importante es que se suben en los árboles, ¿verdad? Que iba a comer jocotes, que iba a comer mango, el árbol que fuera, los niños suben. El papá, la mamá, el que lo está vigilando, no se dio cuenta y los niños sufren un trauma y en la caída no solo se golpearon la cabeza, sino que se golpearon el tórax y se golpearon el abdomen. Entonces, pero como el niño pasó bien, por ejemplo, no tuvo pérdida del conocimiento, no vomitó, no pasó somnoliento, entonces el papá dice, está bien, fue un golpe, pero pasó. Pero se olvidan que puede tener consecuencias a nivel del tórax y a nivel del abdomen. Entonces, todo niño que sufre un trauma tiene que ser evaluado por un médico. En este caso, si hablamos de una caída de tórax o abdomen, ¿qué pruebas ustedes realizan para saber si el niño tuvo alguna alteración en alguno de sus órganos? Pues si cayó de frente, si cayó de espalda, si se dañó el estómago. ¿Qué pruebas ustedes pueden hacer para comprobar a ciencia cierta que sí, no hay mayor alteración o sí hay? Okay. Lo primero es la examinación, ¿verdad? Con nuestras manitos y en la inspección nosotros podemos ver qué área está traumatizada más que otra, porque a veces se hacen hematomas, los famosos moretones que nosotros decimos, que nos pueden dar estigma de que hubo lesión a órganos intraabdominales o intratorácicos. Si el niño llega con severa dificultad respiratoria, entonces tenemos que pensar que hay un daño pulmonar, ¿verdad?
Si el niño llega con distensión abdominal y vómito verdoso, estamos obligados a pensar que algo pasa a nivel abdominal. Entonces, para eso nosotros nos auxiliamos con las radiografías de tórax, las radiografías de abdomen y, en casos más severos, ultrasonido o incluso hasta tomografía. Ya. En el caso de la caída, por ejemplo, cuando un niño corre, lo primero que se ponen son sus brazos. Son los miembros inferiores y superiores. Es como una protección, ¿va? Las rodillitas, los brazos, los codos, las manos. El niño mete las manos para evitar caer su rostro, su estomaguito. Sí. Son una de las principales golpes o hematomas o traumas que se dan en los niños cuando se caen corriendo. Sí. Que tropiezan, pues. Sí, sí. Ahí, ¿qué podemos ponerle mente, doctora, cuando las lesiones solo son en la rodillita? En los miembros superiores e inferiores. Correcto. Ok, lo primero es estabilizar la fractura. El miembro que fue traumatizado, muchas veces demasiado obvio la deformación en el miembro, entonces la deformación simula o traduce una fractura mientras no demostremos lo contrario. Entonces hay que estabilizarlo con lo que tengamos en casa, ¿verdad? Si tenemos una tablita, le ponemos una tablita en el bracito. Si tenemos incluso una vez llegó una mamá con una tablita de esas de ir al mar. Y entonces ahí le amarró el piecito al niño. Entonces, con lo que tengamos, lo importante es estabilizar la fractura. Y en ese caso de fracturas o golpes por miembros inferiores o superiores. Mientras, si hay deformidad evidente, tenemos que sospechar fractura. Pero si el niño mueve el mano normalmente, solo fue golpe, ¿qué podemos hacer? O sea, si no hay una fractura, solo simplemente un golpe, un raspón, como decimos popularmente. El raspón no va a producir limitación realmente en el miembro afectado. Sin embargo, puede haber esguinces, generalmente en los tobillos. Entonces, el niño no puede caminar, no puede apoyar su piecito y hay un edema importante de la piel y el músculo. Entonces, ahí se tiene que ir a la emergencia porque se tiene que evaluar. Porque el esguince es una lesión de los tendones y los músculos y se tiene que inmovilizar. No se tiene por qué hacer otro procedimiento mayor, pero sí el inmovilizarlo va a hacer que mejore. Ya. Entonces, sí se tiene que evaluar. Volviendo al tema, como estamos abordando también no solo los traumas o los golpes en la cabeza, usted me dijo que es muy importante hablar de los golpes en las diferentes partes del cuerpo de los niños. Volviendo al tema de la cabeza, doctora, ¿cómo saber si el golpe fue severo, fue leve, fue profundo? Cuando un niño pues se cae, si no tiene estos síntomas que usted me describió, como las convulsiones, la somnolencia, la pérdida de conciencia, ¿cómo saber si el golpe fue severo o leve? Y si fue grave, puede causar daño posterior. No suele ser día de la caída. Ok. Estos signos y síntomas que le estoy diciendo son de severidad, es decir, de un paciente que está grave. El que tenga convulsión, que esté somnoliento o que haya convulsionado durante a los minutos luego del trauma. En ese momento el paciente tiene que ser llevado al hospital y para poder corroborar la lesión o la magnitud del trauma se tiene que hacer una radiografía y lo que está realmente indicado según el score de trauma pediátrico es una tomografía axial computarizada de cráneo. Es lo que nos va a definir si hay una fractura o si hay una lesión del cerebro como tal, ¿verdad? Si va a necesitar, dependiendo de eso, va a necesitar o la intervención o no esa es una radiografía. Va a necesitar la intervención o no del neurocirujano, que es el especialista en hacer la cirugía de la lesión que haya podido ocasionar el trauma en el paciente. ¿Qué vigilar cuando un niño sufre un golpe en la cabeza? Antes de que nos fuéramos a la pausa, hablamos del diagnóstico, de las pruebas diagnósticas con que ustedes visualizan el golpe, ¿verdad? Si fue severo, la severidad. Ahora, ¿cómo se atiende en caso de ser un golpe severo, en ser un golpe leve? ¿Cuál es el tratamiento que ustedes hacen para que el niño no tenga secuelas? Una vez que se hizo el diagnóstico del trauma,
se tiene que hacer la clasificación, ¿verdad? Si es un trauma leve, moderado, severo. Primero, tomando en cuenta, como ya decíamos, el estado del paciente y la condición del paciente luego del trauma. Luego hacemos los medios auxiliares, una radiografía, una tomografía en caso de ser necesario. Y en el caso extremo, nosotros estamos obligados, en la severidad del trauma, a llevar al paciente a sala de operaciones cuando el trauma lo amerite. Entonces ahí intervienen nuestros colegas, los neurocirujanos, y hacen el abordaje en dependencia de la severidad del golpe, ¿verdad? Hay casos donde el actuar de ellos es tanto por la severidad del problema que los niños sí pueden tener secuelas permanentes. Desde la más leve, que puede ser algún grado de retraso, hasta las más graves, que puede ser que el niño termine con algún grado de paraplegia o hemiplegia, con trastornos del habla, trastornos del aprendizaje, en dependencia de la severidad del trauma. Y eso independientemente de su edad. Independientemente de su edad. Si es un niño en desarrollo previo a la adolescencia. Sí, independientemente de su edad. En general, todo trauma craneal es peligroso, a cualquier edad. Eso la población lo tiene que recordar siempre. A cualquier edad el trauma craneal es peligroso. ¿Ok? A veces es el trauma craneal con el trauma cervical, que esa también tiene sus lesiones y sus consecuencias, ¿verdad? Por eso yo quiero aprovechar también esta oportunidad para recordarle a la población que los papás y los tutores tienen que estar presentes de vigilar a los niños. Hay niños que hoy lo tenemos en un momentito con nosotros, en un descuido, no supiste qué pasó y las consecuencias son graves. Y sobre todo que son permanentes, ¿verdad? En los casos más severos. Ya. Es muy importante también, hablando de las lesiones, doctora, incluir los accidentes de tránsito. Pero estamos hablando de golpes en la cabeza. Y yo le compartía fuera de cámara durante la pausa que se observa muchas veces en las carreteras de nuestro país, aquí en Managua, pues, que van padres con niños pequeños de 3 añitos, 2 añitos, adelante en la moto sin casco. El niño no tiene, yo le decía, la suficiente fuerza en sus manos para agarrarse duro si hay algún impacto, un choque, pues que el choque a otro vehículo o hay un resbalón, pues lo primero que va a hacer es soltarse y caer, salir por el aire y caer en el suelo, pues. Hay una irresponsabilidad muchas veces de los padres de andar con niños en moto chiquitos y sobre todo sin casco. Eso es un problema que nosotros lo vemos frecuentemente. El niño va en una moto con el papá o la mamá. Cuando los niños son después de los 7 años sí les ponen el casco, pero cuando son más chiquitos el papá va en la moto y la mamá va a veces con un bebecito, cargando un bebecito y un niño más chiquito. Entonces yo creo que tenemos que hacer la reflexión, ¿verdad? Que no es lo correcto. Eso tiene que quedar en nuestras mentes. No es lo correcto. Lo hacen, pero no es lo correcto. A la larga nos sale más caro a todos, porque es un niño que tiene más riesgo de sufrir un trauma, de estar hospitalizado, el tiempo que tiene que estar en la recuperación y el estrés que conlleva para esa familia el que un bebé por un trauma y automovilístico o de moto esté hospitalizado. Yo creo que también tenemos que hacer la reflexión de que tenemos que cuidar a nuestros niños. Hoy por hoy el accidente de tráfico es un problema importante de lesiones de nuestro país e incapacitante. Si es incapacitante para los adultos, ¿cuánto más para los niños? La visión de que el niño es un adulto pequeño es incorrecta. El niño tiene... O que tiene la facilidad de recuperarse por ser niño, porque no ha crecido, porque los huesos están tiernos.
muchas veces es la mentalidad de la persona, es de que incorrecta. el niño pueda recuperarse. El ¿no? niño tiene su propia fisiología y si bien es cierto, se recupera mucho más rápido que un adulto, también tiene la capacidad para tener secuelas de por vida como las tienen los adultos, ¿verdad? Entonces, esa reflexión la tenemos que hacer. Ocurre lo mismo que la mamá y el papá van en la moto con los niños chiquitos, también van en las caponeras, que son motos también chiquitas, y entonces salen de la escuela, se montan en la caponera, van muchos niños en una caponera y también son traumatizados. Entonces, esa reflexión la tenemos que hacer y esa invitación para que los papás vigilen el regreso de los niños de la escuela. Sí, hace como ya varios meses circuló un video en las redes sociales, porque ahora las redes sociales nos cuentan todo, ¿verdad? Inmediato. De varios niños un niño que salió por los aires, se escapó en el impacto de la caponera, fue a pegar contra un poste que estaba obviamente sobre la calle. O sea, vemos que ahí también tiene que haber un grado de responsabilidad de los padres, de que si el niño se va a mover en un vehículo, ya sea un transporte buses urbano, caponera, tiene que ir siempre un acompañante, o sea, una persona adulta vigilante del transporte del niño. Eso de esa es lo movilización ideal. del niño. Eso es lo ideal, ¿verdad? Que nosotros los padres pues asumamos esa responsabilidad. Muchas veces por el trabajo, las ocupaciones, confiamos mucho en la buena decisión que puedan tomar los niños, pero recordemos que son niños. La Organización Mundial de la Salud establece que somos niños hasta que tenemos 18 años. Entonces, tenemos que ayudarle a que en su madurez ellos puedan tomar las mejores decisiones. Y estar en una caponera con otros montones de niños no es la mejor decisión, definitivamente. Ok. Le agradecemos, doctora Alemán, por habernos acompañado el día de hoy, habernos instruido sobre este tema tan interesante que se puede evitar, se puede prevenir, como se llama este programa. Prevenir es salud, ¿eh? Así es. Así que se pueden prevenir tanto los golpes, los accidentes, manteniendo siempre vigilados a nuestros niños. Le agradecemos, doctora, por su tiempo y por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a usted por la invitación. El prevenir siempre es más barato, para todo, para la familia, para los papás, para el sistema de salud, para todo, siempre es más barato. Y sobre todo, que los niños tenemos que recordar que son el tesoro de cada hogar, de cada familia. Así que nosotros los padres, los adultos, los tutores, tenemos que vigilar que ellos sean realmente niños en su desarrollo psicomotor, social, psicológico, porque ellos van a ser realmente el futuro de nuestro país.